Con motivo de cumplirse los 90 años de la fundación de la Escuela de Servicio Social de la Universidad del Museo Social Argentino, me es muy grato para mí contarles los antecedentes, cómo se produjo esta fundación y también cómo fue la fundación del Museo Social Argentino que albergó esta institución. El museo fue fundado en el año 1911 y la escuela en el año 1930. En primer término, me presento, yo soy Alicia María Gardel, soy trabajadora social y me recibí en la UBA, y todos estos antecedentes que hemos recolectado tienen que ver con un programa de investigación de grado de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Trabajo Social, junto con Viviana Travi, Esteban Martín y un grupo de estudiantes avanzados de la carrera. Pero, ¿quién fue el que pensó esta institución del Museo Social Argentino? Tomás Aurelio Amadeo, que ¿quién era? Un abogado e ingeniero agrónomo nacido en Buenos Aires y que había recorrido en Europa los distintos museos de las distintas capitales europeas y también el Museo Social de París, que fue la mentora, y esta fundación del museo tiene que ver justamente con ese Museo Social de París. Museo, aparte de recolectar objetos de valor como cuadros, pinturas y esculturas, también tiene otra acepción, que es la de mantener libros, bibliotecas y producciones escritas importantes. Así que el Museo de París es una copia fiel y exacta del de Buenos Aires, y Tomás Amadeo en el año 1910 escribe Fundamentos y Proyectos del Museo Social de Buenos Aires. Es un librito pequeño que está en la Biblioteca Nacional, que he tenido el gusto de poder leer, y donde consta todos los estatutos con los cuales después se fundaron y se organizó el museo, y hasta, por ejemplo, los recursos económicos que se necesitaban en ese momento para poder sostener una institución de este tipo. Amadeo busca y se une a un grupo de colaboradores de la élite académica, intelectual, reformista, que estaba en la ciudad de Buenos Aires, casi todos egresados de las universidades de Buenos Aires y de La Plata, hombres que se especializaban en distintos rubros y en distintas tareas, pero que todos eran exitosos y conocidos en su época. Así hay abogados, ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, médicos, un educador, Bucetich, que es el de las huellas digitales, muchas personas que descollaban en ese momento en esta ciudad de Buenos Aires. ¿Qué había pasado un año anterior? ¿Cuál antecedente vemos ahí al lado de la creación del museo? Los festejos del centenario, en sus luces y sombras. Por un lado, las fiestas fantásticas, la recepción de todo tipo de visitantes ilustres, pero por otro lado, el estado de sitio que culminó con la bomba en el Teatro Colón. Para ese momento, para el año 1911, había una corriente histórica filosófica que se llamó Movimiento del Reformismo Social. ¿Y qué era lo que manifestaba? Era de carácter internacional y que estaba imbuido para tratar de modificar la famosa cuestión social. O sea que, al decir, y lo voy a leer para decirlo correctísimamente, dice Carlos Bernaldo de Quirós en el prólogo del libro de Tomás Amadeo de la Función Social de 1940. No existían en el país ni facultades de ciencias económicas, ni escuelas regionales de aplicación, ni seminarios, ni bibliotecas especializadas de economía social, ni diarios ni revistas de ese tipo, ni escuelas de servicio social, ni organización técnica seria que se ocupara de las cuestiones concernientes al trabajo, a la mujer, ni a la suerte de los trabajadores. En este contexto y en esta situación y con este pensamiento y con esta ideología nace el Museo Social Argentino. Entonces, el 23 de mayo de 1911 se firma el acta fundacional, en donde en la
calle Santa Fe, en la avenida Santa Fe, en el Instituto de la Sociedad Científica Argentina, que todavía está, al 1145, en donde el grupo de colaboradores de Amadeo firman esta acta fundacional y quedan en encontrarse un mes después, y así lo hacen, junto con los estatutos, que en ese momento, cuando se firman, cuando se presentan los estatutos y se aceptan, se organiza el primer Consejo Superior. En ese Consejo Superior, por suerte, estaban las primeras mujeres. Margarita Lawson de Viravent, que no tenemos ningún antecedente, Elvira Rawson de Delepiane, que sí, por suerte sabemos que es con una gran trayectoria, que sabemos que fue la segunda médica argentina, recibirse en la Universidad de Buenos Aires, y Elvira López. ¿Quién era Elvira López? Elvira López junto con su hermana Ernestina, son mujeres que entraron en la primer camada de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, y se recibieron, ambas dos con tesis. ¿Y cuál fue la tesis de Elvira? El feminismo. Es la primera tesis argentina de feminismo que también he podido leer, porque la Universidad de Filosofía y Letras la ha reeditado y la ha puesto sobre el tapete, porque realmente estaba totalmente invisibilizada. Entonces, estando esas mujeres y luego en esa primer comisión directiva donde había mujeres y hombres, se comienza a funcionar, y lo primero que hacen es alquilar un departamento en la Avenida de Mayo 695, en donde empiezan a funcionar y hacen los primeros eventos, como por ejemplo la creación de la biblioteca, para empezar a albergar todo tipo de libro de documentación argentino o de otros lados del mundo que tengan que ver con estas cuestiones de los niños, los hombres, las mujeres, las situaciones del trabajo, la higiene, la salubridad, etcétera, etcétera. Y también se funda en el año 1912 el boletín que funcionó hasta el año 40 y pico, y en nuestros días está la revista Conceptos. También se formaron las primeras secciones de trabajo, y las voy a leer porque no me quiero olvidar de ninguna, porque eran muy importantes. Las secciones de estudio, que son de comercio e industria, de cooperación, de mutualidad y previsión, de cultura y educación, de higiene social y de cuestiones obreras. No quiero olvidarme, en este breve repaso de lo que fue el Museo Social Argentino, nombrar algunas de las personalidades, porque ya nombré a las mujeres, por eso no quiero ser tildada de feminista, de nombrar a los varones. ¿Quiénes eran? ¿Qué personalidades estaban en el grupo fundador y en la primera comisión directiva o primer consejo superior? El doctor Agote, Tomás Amadeo, Octavio Amadeo, que es hermano mayor de Tomás, Domingo Báez, Santiago Baravino, Nicolás Besio Moreno, Adolfo Bioy, Federico Viravent, Miguel Casares, ¿se acuerdan del de la Martona? Benjamín del Castillo, Alfredo French, Julio Iribarne, médico, que tuvo que ver, era médico higienista y que tuvo que ver con la fundación de la Escuela de Servicio Social y que también fue presidente del museo, Adolfo Marcenaro, Juan Mendoza Celis, Rodolfo Moreno Hijo, Luis Reinal Mandos, Horacio Rivarola y Juan Bucetich. Estos hombres eran de extracciones políticas e ideológicas diferentes. Así había conservadores, demócratas progresistas, socialistas, y había algunos religiosos católicos muy conservadores, al decir de Eduardo Zimmerman, los reformadores sociales, los conservadores y los liberales. Bueno, y había otros que eran más abiertos. Pero lo importante es qué ejemplo para nosotros, las generaciones venideras, la aceptación del otro en su pensamiento diferente. Realmente lo que a mí más me ha llamado la atención del museo es leer un artículo en el boletín absolutamente conservador y otro totalmente liberal. O sea, realmente es muy interesante esto. Y otro tema del que no me quiero olvidar es de esos
de ese primer estatuto. Supongo que se ha modificado con los años, después no lo he investigado, que los estatutos actuales no son los mismos que del año 1911, porque no había universidad. Para mí hay dos temas muy importantes. Por un lado, ¿qué tipo de socios iban a sostener al museo? Que eran los socios honorarios, todas las personalidades políticas que estaban en los distintos cargos en el país, desde el presidente de la nación para abajo, tanto municipal como de los gobernadores, y los socios activos, que era el común denominador, y los adherentes, que eran algunas instituciones que colaboraban, que estaban, eran tres formas de ser socios del museo. ¿Y qué otro artículo que para mí es fundamental? Es el artículo 6º, en donde dice que el museo no va a estar comprometido ideológicamente con ninguna religión, con ningún partido político, y que iba a ser laico. O sea, que esta institución que nació reformista a partir de una institución o de un modelo académico. Con respecto a las vinculaciones internacionales que comienza a tener el museo, a partir del año 1912, por empezar, Amadeo viaja nuevamente a París y lo invita al presidente del Museo Social de París, que es Leopoldo Mabillot, a que visite el país, cosa que Mabillot aparece, están los registros, las fotos, ustedes piensen que si bien he recorrido los diarios La Nación y la prensa de esa época, también en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional, perdón, no hay registro de esas visitas, o sea, hay registros muy pequeños. Los registros más jugosos están en la Biblioteca Emilio Frers, en los boletines del museo. Y viene Leopoldo Mabillot, viene también Edmond Delpech. ¿Quiénes eran estos hombres? Y el otro que me falta es Léon Bourdieu, perdonen mi francés, que estos hombres son mutualistas, cooperativistas, todos educados en la corriente filosófica del mutualismo, de la cooperación, del solidarismo, y de Charles Guide, que también era un autor francés, a quienes todos los primeros representantes, las primeras personas que están en el museo eran admiradores de este tipo de pensamiento, de ideología, y seguían estos consejos, y por eso es que empiezan a trabajar en esto. El gobierno argentino le pide al Museo Social en 2 oportunidades o 3 que represente a la Argentina en los pabellones internacionales. Así es que van a Gantes, en Bélgica, en el año 1913, no me quiero equivocar, y a San Francisco, en California, en el año 1915. También se delega en las personalidades extranjeras, tanto los cónsules como los embajadores, que eran socios honorarios del museo, para que sean representantes del Museo Social de Argentina o de Buenos Aires. Viene la Primera Guerra Mundial y hay un encerramiento, hay un viraje hacia Latinoamérica, y comienza el museo entonces a relacionarse más frecuentemente con los países latinoamericanos y con Estados Unidos. Y así es que en el año 1915, creo 16, viene también a visitar el museo Theodore Roosevelt. Es en el año 1913. Y que visita no solamente Buenos Aires, sino que parte de la Argentina, había sido presidente norteamericano. Luego de la Primera Guerra Mundial, comienzan en Buenos Aires, promocionados por el museo, los grandes congresos. Entonces está el Congreso de la Economía Social de 1924, los 2 congresos del cooperativismo, el del 19 y el del 21. Esos encuentros son libros que están en la biblioteca, donde están transcriptas las personalidades que viajaron o las cooperativas, quiénes eran los representantes y todas las mociones y cuáles fueron las consecuencias o cuáles fueron las directivas que estos congresos, las conclusiones a las que habían llegado. Y todo eso está publicado.
Los congresos del cooperativismo se destaca Juan José Díaz Arana, que fue el presidente y que después dirigió la sección de cooperativismo en el museo, que estuvo muchísimos años. Y también aparece el Congreso de la Mutualidad en el año 1918 y luego hay una encuesta sobre la inmigración en el año 1919 que es argentina y se publican también en la revista del Boletín cuáles eran las conclusiones. Ustedes piensen que no existía internet, las líneas a distancia eran terribles, o sea que había una logística enorme para comunicarse tanto con Europa como con Latinoamérica, como con los confines de nuestra patria, ¿no? Que somos tan grandes. Y bueno, el primer Congreso de la Habitación en el año 1920, que son importantísimos. Y bueno, y ya en el año 1926, ¿quién aparece? En el Laboratorio Argentino de Derecho Rural Comparado, el doctor Guillermo Garbarín Islas, que ya formaba parte desde ese año 1926 del Consejo Superior. En el año 1926 ocurre un hecho significativo para la vida y la historia del Museo Social, y es que el museo siempre tuvo problemas económicos. Lo que se lee de lo que dice Pelosi o de otros autores es la dificultad para poder sostenerse, para sostener las actividades, para tener un local, etcétera, etcétera. Entonces, en el año 1926, teniendo en cuenta la buena relación que había entre el Consejo Superior y las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, porque casi todos eran profesores de la Universidad de Buenos Aires y se mantenían relaciones con la de La Plata también, entonces el museo pasa a ser parte de la Universidad de Buenos Aires en el año 1926 y como un ente autárquico, es con su autonomía, pero se cierran la personería jurídica, se deriva hacia la universidad y quedan haciendo sus actividades. En ese momento aparecen dos secciones de importancia. Una es la de los médicos higienistas, que cuando hable de la escuela les voy a contar cuál fue la gran influencia. Y luego la otra sección importante que se crea es la Comisión de Estudios Pro Infancia Desvalida, dirigida por Carlos de Arenaza. Ahí también encontramos una mujer, Justa Roqué de Padilla, muy invisibilizada. Solamente sabemos que era una docente que muere, y hay un pequeño artículo en el boletín, pero ellos juntos hacen una gran encuesta nacional sobre características de los institutos, de las instituciones, de niños, niñas y adolescentes sería hoy, también con problemas con el derecho penal. Esta Comisión de la Infancia sacó conclusiones y hizo un libro, pero ¿saben qué? El libro no está en la biblioteca. Se habla de este libro, pero son todas las conclusiones a las que se llega después de todo este trabajo, donde en el museo iba mucha gente a dar conferencias y están las grandes personalidades que iban a dar conferencias con respecto a todos estos temas diferentes. En el año después de la caída de Hipólito Yrigoyen, con el gobierno de Uriburu, se recortan los subsidios a la Universidad de Buenos Aires y entonces el museo vuelve a pasar a ser un ente autárquico y alquila una casa que le ofrece un socio, Nicolás Avellaneda, en la calle Viamonte al 1400. Y sigue funcionando ahí por un tiempo bastante largo. Comienza, se entrega el predio actual de la Avenida Corrientes en la década del 30 y pico, por ahí más o menos, y se empieza a construir el actual edificio, que tardó bastante tiempo. Entonces, también no quiero olvidarme de contarles que el museo crea el primer instituto de orientación vocacional. ¿Saben en qué año? En el año 1925. Y de la Escuela de Servicio Social del año 1930 también nacen la sección de
bibliotecología, es que funciona un tiempo y deja de existir. Y acá aparece, pasan años manejándose de esta manera, aparece el primer gobierno peronista, el de Juan Domingo Perón, y el museo tiene dificultades, el museo es intervenido, toda la biblioteca es llevada a la casa de los distintos personas del museo para salvaguardarlo, pero en ese momento ya Amadeo estaba viejo y cansado, y Pelosi dice que es entonces Guillermo Garbarín Islas, que es un abogado y un profesor universitario, profesor en cátedras en la Universidad de Buenos Aires y en la de La Plata, quien en ese da un giro copernicano cuando en el año 1900, después de la Revolución Libertadora, le devuelven el edificio y el museo, y entonces él crea la Universidad del Museo Social Argentino, que es actual, que en el año 1956 comienza a funcionar, quedan algunas secciones, después se va modificando, y recién en el año 1961, ya tiene la personalidad jurídica, se la reconoce, pero como universidad laica, laica y privada. Esas fueron las condiciones que puso Guillermo Garbarín Islas. Y por último, les quiero dejar este concepto que me pareció muy interesante, que las universidades debían contemplar las necesidades de la sociedad y contribuir a su bienestar. Y Garbarín Islas tenía mucho interés en que en su universidad ingresaran los estudios de economía, de ingeniería y de agronomía. Situación que él no consiguió y no vio forjada en su creación.